Muy bien, doctores. ¿Están ahí? Aquí estamos, doctora. Han apagados mis alumnos el día de hoy. Y esta clase es la clase de quemaduras. ¿Qué funciones tiene la piel, doctores? Está Rosario. Una de las más importantes, doctora, creo que es la protección, ¿no? La protección, perfecto, es el órgano más grande que tenemos. ¿Qué más? Es una barrera de protección. ¿Qué más? ¿Nada más? ¿Qué funciones tiene la piel? Eso es básico. Esa es fisiología. Ya pasaron por fisio, ¿no? Tiene una función de termorregulación, tiene una función de estética. Claro. ¿Cómo? Tiene una Filtración, ¿no, doctora? Sí, tiene una función hidrometabólica importante con la activación de la vitamina D, tiene una función de control de la temperatura, ¿ok? Y entonces la piel es un órgano importante. La piel es un órgano importante que cuando, por supuesto, vamos a tener quemaduras, estos cambios fisiológicos o fisiopatológicos van a presentarse, ¿ya? Entonces, por tanto, hay que tener un manejo anestésico y un plan anestésico que lo vamos a realizar en la valoración preoperatoria importante. ¿Ok? Entonces, ¿qué cambios fisiológicos o fisiopatológicos vamos a tener cuando un paciente se quema, sea gran quemado o no? A ver, doctores, Gran pérdida de calor, ¿no, doctora? O sea, el paciente puede llegar a la hipotermia, la hipotermia. proliferación de microorganismos, ya que no hay esta barrera protectora, pues infecciones, un shock séptico. ¿Ya? ¿Por eh, qué motivo? Vamos a ir por partes. Es cierto, vamos a tener infecciones que pueden ser muy agresivas, vamos a tener hipotermia. A nivel cardiovascular, ¿por qué vamos a tener shock? O podríamos tener shock, ¿por qué? por la deshidratación, ¿no? Ya, pero ¿qué va a pasar con esa? Va, Ah, claro, al no haber esta barrera de la piel, pues el agua o nuestros líquidos se van a evaporar mucho más rápido y eso va a ser una hipovolemia y por ende un shock hipovolémico. entonces acordémonos que nuestra piel, al ser el órgano más grande que tenemos, está ricamente irrigado, ¿ya? En sus tres capas, en su epidermis, en su dermis y en su hipodermis, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente quemado, vamos a tener alteración de la permeabilidad capilar. Esta alteración de la permeabilidad capilar nos va a llevar a sangrados, a alteraciones en las bombas sodio-potasio de la pared celular. Entonces vamos a tener salida de potasio, podemos tener hipercalemia, podemos tener deshidratación, que dependiendo del grado, por supuesto, puede ser severa. Vamos a tener la disminución del gasto cardíaco, por un lado, eh, y también una respuesta refleja por la acción de las catecolaminas frente a pérdida sanguínea y a pérdida de líquidos y de un de creación de un espacio intersticial y esta hipovolemia que podríamos tener. Entonces, estos cambios hemodinámicos también pueden llevarnos a alteraciones renales, disminuyendo el flujo sanguíneo renal. Acordémonos que cuando vamos a tener a los pacientes quemados, eh, los, las toxinas del cuerpo que el riñón va a tener que tratar para poder eh, cumplir con su función pueden ser tan tóxicas que nos pueden llevar a un taponamiento renal, podemos tener ratomiolisis, sobre esto, que el riñón no reciba el mismo flujo sanguíneo renal por la pérdida de sangre, tenemos
un doble mecanismo para una insuficiencia renal aguda prerrenal, que va a ser importante en estos cambios hemodinámicos en los pacientes quemados, que es necesario que lo entendamos. ¿Para qué? Para poder manejarlo en la parte anestesiológica, porque esto es muy, muy frecuente. Yo tuve la oportunidad de que el año pasado, o mejor dicho, justo antes de empezar de pandemia, trabajaba en el hospital de Villa El Salvador y sucedió lo de la declaración de Villa El Salvador, que fue a las 6:30 de la mañana y quienes finalmente salieron afectados eran niños o familias que estaban en su casa recién despertándose, que no tenían absolutamente la culpa de nada. Y finalmente pues salieron muy, muy perjudicados. Entonces al hospital hay que tener en cuenta que cuando tienes un paciente gran quemado que llega a la emergencia, por lo menos necesitas de 6 a 8 personas, si no es más, para poder tratarlo. Entonces imagínense que esa mañana, esa trágica mañana, llegaron 30 pacientes grandes quemados, entre adultos y niños. Algunos fueron referidos al hospital del niño y de todos los que se quedaron, que finalmente fueron unos 14 o 15, solamente uno sobrevivió y todos los demás murieron. Entonces, entender la fisiopatología de un paciente quemado nos va a llevar a un manejo más fino y adecuado para la supervivencia de estos pacientes que en general sufren mucho. Sí, en verdad fue una pena. Esa mañana, un poquito ahí está el tema, esa mañana no alcanzaban las manos en la emergencia. Tuvieron que llamarnos a los anestesiólogos para bajar, intubar a los pacientes, poner vías, y sí, realmente fue trágico. Yo creo que la gente que salía de guardia, ya de por sí que eran matados en las guardias en el hospital, se quedó a hacer el turno, los que entraban, más del personal que entraba, más el personal que realmente fue de sus casas simplemente para ayudar, ¿me entiendes? Porque el hospital no se daba abasto para tantos pacientes quemados. Entonces es importante entender esta fisiopatología de los pacientes quemados, ¿no? Y es que vamos a tener manejos perioperatorios, desafíos perioperatorios en el manejo del paciente quemado de manera aguda, ¿no? Muchas veces vamos a tener compromiso de la vía aérea, como fue lo que sucedió en este ejemplo de la deflagración. Vamos a tener insuficiencia respiratorias, porque vamos a tener compromiso de vía aérea, porque vamos a tener quemadura en vía aérea, porque el paciente va a estar con dolor, va a estar hiperventilando. Entonces, todo eso nos puede llevar a insuficiencias respiratorias, podemos tener alteración del sensorio, injurias asociadas. En estos pacientes quemados o grandes quemados no encontramos unas vías endovenosas adecuadas, porque todo está quemado, literalmente. Entonces va a ser de difícil canalización, va a ser pacientes que por esta alteración en la permeabilidad capilar vamos a tener pérdida de sangre abundante, entonces van a ser pacientes con anemia aguda y eso también puede llevar otra vez como un tercer mecanismo a la disfunción renal. Vamos a tener hipoperfusión tisular por la hipovolemia, por la disminución miocárdica, por la anemia que hemos conversado. Vamos a tener disminución en la presión coloidosmótica. Vamos a tener edema que se va a formar, arritmia cardíaca por la salida del potasio, alteraciones en la temperatura, hipotermia, y acuérdense, hipotermia, eh, alteraciones en la coagulación y Hipovolemia. hipovolemia nos pueden llevar a la triada de la muerte. Vamos a tener con todo eso también, por supuesto, alteración en el metabolismo de las drogas. Vamos a tener también insuficiencia renal, inmunosupresión, infecciones, sepsis. Entonces, el paciente quemado, y en especial el gran quemado, es un reto para el manejo agudo que vamos a tener como anestesiólogos. Y en general, ustedes cuando estén en la emergencia, tienen que darse cuenta a qué se están enfrentando. Entonces,
En nuestra evaluación preoperatoria de nuestros pacientes quemados, tenemos que tomar en cuenta algunos puntos claves, ¿no? Por ejemplo, la edad del paciente. No es lo mismo que tengas a un paciente, no sé, pues neonato, o un paciente, un infante, un lactante menor, a un pediátrico, o a un paciente anciano, ¿ya? Incluso para ver la extensión con la regla de los 9 de Wallace, para ver la extensión de las quemaduras, también influye la edad. Acordémonos que mientras más chiquito sea el paciente, eh, va a cambiar también el tamaño de la cabeza y la cabeza va a ser una parte del cuerpo importante por donde vamos a tener pérdida de calor. Ya tenemos que determinar la extensión de las quemaduras. Es decir, con la regla de los 9, ustedes tienen que tenerlo en su celular, al costado de su escala de Glasgow, en ver la extensión de las quemaduras, ¿no? Tenemos que ver el tipo de quemadura, es decir, la profundidad y la distribución, ¿no es cierto? Si es de primer grado, si es de segundo grado superficial, si es de segundo grado profundo, si es de tercer grado y en qué parte del cuerpo está, cuál ha sido el mecanismo de la quemadura, si ha sido eléctrica, si ha sido química, si ha sido por calor, si ha sido por llama, ya, para poder darle un tratamiento, ¿no? Este, había una serie, un poquito poniendo un ejemplo, había una serie hace años, antes, que era el abuelito de Grey's Anatomy, que se llamaba ER. Yo veía esto cuando era niña, ¿no? Y recuerdo bien que hubo un caso también de grandes quemados por un accidente que llegaron al hospital. Entonces, bueno, venía quemado tras quemado y siempre había un paciente que nunca lo podían evaluar porque venía otro de mayor gravedad. Y a los 10 minutos, este paciente colapsa, tuvo un paro cardiorrespiratorio. ¿Y qué es lo que había pasado? No lo habían evaluado y el paciente tuvo signos de quemadura en vía aérea. Esta quemadura en vía aérea produjo un edema de laringe, un edema de glotis, y pues el paciente puede hacer paro. Y esto se pudo evitar si es que se hubiera eh, evaluado al paciente y por supuesto teniendo en cuenta el mecanismo de la injuria, ¿no? Evaluar siempre si tu vía aérea está permeable, si tienes las quemaduras en las vibrisas, que son los vellitos de la nariz, si tienes quemadura en boca, en cara, cómo está la lengua, si la lengua está quemada, si tienes edema, si tienes enrojecimiento de signos de inflamación en la vía aérea, ¿ya? Si, por ejemplo, hace poco, no tanto, más o menos un par de años, hubo un accidente en un lugar de trabajo, bueno, de trabajo entre comillas, porque fue explotación. Eran creo que 30 hombres, 40 hombres que trabajaban dentro de una fábrica en el centro de Lima y que hacían los jefes, los encerraban con llave desde afuera. Y pasó que hubo un incendio, ¿ya? Y las personas que se quemaron ahí, todas fallecieron, todas. ¿Qué pasó? Que no solamente hubo una quemadura directa, sino también al ser un ambiente cerrado, hubo una quemadura por inhalación. Entonces, si es que estas personas hubieran sobrevivido, pues esa misma de mesa redonda, se hubieran sabido también el mecanismo de, de la quemadura que hubo, ¿no es cierto? Este, es importante también saber si se le ha hecho una resucitación adecuada. Acordémonos que los pacientes quemados y los grandes quemados principalmente son pacientes que están en balance negativo, muy negativo. Hay que saber si tienen injurias asociadas, si tienen enfermedades o comorbilidades los pacientes. No es lo mismo que de repente se quemen ustedes, que de repente no tienen ninguna enfermedad, a que se queme una persona de su misma edad que tiene glomerulonefritis por lupus o que se queme un niño de 13 años, un adolescente de 13 años, a que se queme un abuelito de 70 años que es hipertenso, diabético, asmático. Y por supuesto saber qué plan quirúrgico va a realizar el cirujano para poder manejar y hacer una buena evaluación preanestésica a estos pacientes. Entonces, son cosas que hay que tener claras
Y son tantas que hay que tenerlo sistemáticamente aprendido, ¿ok? El día de hoy, por eso es que yo comencé conversándoles sobre las funciones de la piel, para que a partir de ahí ustedes puedan entender el mecanismo por el cual vamos a tener eh, nuestro reto en el manejo anestesiológico de estos pacientes, ¿ok? Ah, perdón, me olvidé de la función inmunológica, pues, ¿no es cierto? Balance hidroelectrolítico, termorregulación, sensorial, metabólica, con la síntesis de la vitamina D y, por supuesto, la social. Esa es una pregunta importante de la piel. Acordémonos cuando nosotros tenemos también un paciente con quemaduras, ¿ya? No solamente vamos a tener las alteraciones metabólicas, las alteraciones renales, las alteraciones cardiovasculares, sino también vamos a tener alteraciones en la coagulación con un estado protrombótico. Vamos a tener una respuesta inflamatoria sistémica y excesiva. Y esta respuesta inflamatoria también puede jugar en contra de esta respuesta inflamatoria. Es como el COVID, ¿no? Que tienes una tormenta de citoquinas, una respuesta inflamatoria sistémica que, si bien es cierto, es para luchar contra la noxa que hemos tenido, pero también puede producirnos más perjuicio, ¿ya? Ahora, cuando hablamos del plan quirúrgico en el paciente quemado, tenemos que saber que van a ser excisiones extensas, debridamiento sobre un paciente que de por sí ya puede estar anémico. Entonces, ustedes, cuando sean internos y tengan a esta paciente que va a estar en shock trauma, por favor, pídanle sangre, crucenle sangre, porque va a necesitar, y no va a necesitar uno o dos paquetes, va a necesitar muchos paquetes en toda esta instancia de de su tratamiento. Al realizar estos debridamientos extensos, vamos a tener grandes pérdidas sanguíneas. Y es que cuando se forman las escaras y van a ser escarectomías, al retirar estas escaras, doctores, el paciente sangra a goteo, empieza a gotear sangre, gotear, gotear, gotear. Entonces no es así como cuando tú ves un sangrado arterial, ¿no es cierto? Que, uy, hubo una lesión arterial, como en el caso de la laparoscopía, y, y sangra profusamente de manera aguda. Acá va a sangrar de manera extensa, pero en napa, porque son pérdida de capilares, y ustedes saben que cuando los capilares sangran, sangran mucho más que las arterias y las venas. Entonces, porque son mucho mayor en volumen. Entonces hay que saber qué área van a empezar a limpiar, qué tiempo va a durar aproximadamente, cuál va a ser el plan quirúrgico, si va a ser tangencial o no. Igual va a necesitar sangre. Si está con infecciones, porque cuando uno está con infección va a haber mayor metabolismo por parte del cuerpo, entonces podemos tener también mayor pérdida sanguínea porque nuestro gasto cardíaco va a estar elevado. Si le van a poner aumentos, si no le van a, perdón, si le van a poner injertos, si no le van a poner injertos, y preparar adecuadamente al paciente. ¿Ok? Colocarle una vía endovenosa, tener que hidratarlo, de repente va a necesitar plasma, plaquetas, incluso si es que fuera muy agudo el sangrado, ¿ya? Y es que en esta diapositiva yo lo que les quiero mostrar es de que mientras más tardía sea la quemadura, o mejor dicho, mientras más días hayan pasado desde la quemadura, va a haber mayor pérdida sanguínea por centímetro cuadrado del área quemada. Usualmente dentro de las primeras 24 horas sangra 0,45 mililitros por centímetro cuadrado del área quemada, pero cuando ya empiezan a pasar los días, pues puede llegar hasta 0,75 mililitros por centímetro del área quemada. Y ojo, cuando nosotros tenemos pacientes infectados, este sangrado puede aumentar de 1 a 1,25. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a querer luchar y va a querer recuperar estas áreas que ha perdido, y por eso el metabolismo del cuerpo pues va a estar aumentado. Cuando nosotros tenemos un paciente quemado, es necesario que
abordemos al paciente con nuestro ABCDE. Y nuestro A es la vía aérea. Acordémonos que las quemaduras en cara y cuello pueden alterar la anatomía. Yo tuve un paciente en consulta externa, una señora en consulta externa, una mujer de 70 años más o menos, ¿no? Que se operaba de una vesícula, pero mientras conversaba con ella noté que tenía una cicatriz retráctil en el labio inferior que alteraba la apertura oral. Entonces, ¿qué es lo que había pasado? Que ella estaba en Navidad en su casa con sus dos nietos, su esposo, su hija. La hija fue a colgar la ropa a la azotea, un payaso vino, empezó a lanzar sus fuegos artificiales, uno de estos cayó en el cuarto de los niños, la mamá no se dio cuenta, los abuelos se dieron cuenta y por querer sacarlos de la habitación, ellos se quedaron encerrados y se quemaron. No fallecieron, pero sí han tenido eh, cicatrices importantes, si estuvieron expuestos a las curaciones, el dolor, etcétera, ¿no? Entonces, estas quemaduras en vía aérea pueden reducir el rango de movilidad, limitar la apertura oral, producir edema importante en lengua, faringe, orofaringe, y por tanto pueden ser vías aéreas difíciles, pueden ser ventilación difícil, y esto puede alterar incluso el intercambio gaseoso, producirnos en ciertas condiciones, si el paciente es de difícil intubación y difícil ventilación, poder producirnos hipoxia, bradicardia y complicaciones anestésicas. Ahora, cuando a estos pacientes hemos dicho que tenemos que ver su A, B, C, D, E, ¿no? A de vía aérea, B si está ventilando bien, si no está en apnea, si no está en paro respiratorio, ¿no? C, para el manejo adecuado de los fluidos. Acordémonos que estos pacientes quemados van a ser pacientes que van a perder mucha agua, por tanto hay que tener una presión arterial normal, hay que tener un buen output urinario, hay que controlar el lactato en sangre, hay que sacarle agas, por supuesto, intrasop, para poder controlar el lactato, para poder hay que tenerlos, como van a ser pacientes que van a tener también mucho dolor y van a recibir mucha medicación, pues hay que tratarlos con sus gastroprotectores, ya sea ranitidina, omeprazol, esomeprazol, lo que ustedes tengan. Hay que invadirlos, colocarle un catéter venoso central, porque vamos a necesitar fluidos. En lo posible, tratar de medir el índice cardíaco, el delivery de oxígeno, etcétera. ¿Ok? Es frecuente que en un paciente quemado tengamos insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal, como les comenté, de 0,3 a un 30%, y esto de qué va a depender de la severidad de la quemadura, si hay lesión por inhalación, y el pronóstico es muy pobre cuando tenemos esto. Esta insuficiencia renal puede ser temprana, si es dentro de los 5 primeros días, y va a ser producido por la hipotensión, la hemoglobinúria. Y también podemos tener una insuficiencia renal aguda tardía, de presentación tardía, por el hecho que podemos tener sepsis, que pueden ser nefrotóxicos, etcétera. También vamos a tener cambios metabólicos importantes en el paciente quemado. Vamos a tener primero una respuesta hipermetabólica, el aumento del consumo de oxígeno y, por supuesto, la producción del CO2 también va a aumentar, va a retardarse el vaciamiento gástrico, entonces son pacientes que se pueden aspirar en el manejo de la vía aérea, va a haber disminución de la compliance pulmonar, porque el paciente va a estar también muy agitado y podemos tener, por supuesto, hiperglicemia como una respuesta de inflamación sistémica al cuadro de. Y si es que nosotros vamos a inducir a la anestesia, vamos a tener ablación de estos mecanismos termorreguladores porque no tenemos la piel y mayor riesgo de hipotermia. ¿Ok? Entonces hay que controlar la temperatura. Con respecto a las consideraciones farmacológicas, estos pacientes anémicos en algún momento también serán pacientes desnutridos, ¿ok? Por la desnutrición intrahospitalaria. Entonces, en una primera fase, vamos a tener la disminución del gasto cardíaco porque el paciente va a estar depletado
y disminución del flujo sanguíneo renal y hepático. Entonces, estos cambios van a llevar a que se acumulen los agentes inhalatorios, hipotensión exagerada y disminución en la eliminación de las drogas. ¿Ya? ¿Se entiende por qué? ¿No es cierto, doctores? ¿O no están captando? Porque hoy día está un poco participativo. ¿Se entiende o no? Doctora, a ver lo de disminución de sobre la eliminación de las drogas, creo que eso Ah, no. ya. Sí. Perfecto. Vamos a ver. Conversado de que estos pacientes quemados van a tener alteraciones cardiovasculares, ¿no es cierto? Ya. Las alteraciones cardiovasculares hemos conversado que también se van a dar en parte por la alteración de la permeabilidad capilar. Y vamos a tener pérdida de agua, sí, ¿no es cierto? O sea, pérdida de volemia, sí, porque vamos a tener pérdida de agua, líquidos, pérdida de sangre. ¿Hasta ahí estamos? Sí, doctora. Perfecto. Entonces, todo esto, esta hipovolemia va a disminuir mi gasto cardíaco, no lo va a aumentar, ¿no? Claro, doctora. Ya está. Aparte de esto, vamos a ver que el riñón y los otros órganos también van a sufrir porque va a disminuir su flujo sanguíneo renal, su flujo sanguíneo hepático. ¿No es cierto? Cuando el flujo sanguíneo renal y hepático disminuye, el metabolismo de las drogas va a ser el mismo o va a ser más lento o va a ser más rápido. Considero que más lento, doctora. Más lento, ¿no es cierto? Y por tanto la depuración de cualquier droga que se metabolice, sea por el hígado o por el riñón, ¿no? Como por ejemplo los relajantes neuromusculares, etcétera, ¿ya? Va a quedarse más tiempo en el cuerpo porque no lo va a eliminar, ¿cierto? Así es, doctora. Entonces los efectos adversos de las drogas que utilizamos van a aumentar. Y vamos a tener en un primer momento que las drogas inhalatorias se van a acumular, que va a haber hipotensión y por supuesto no va a eliminarse las drogas de manera adecuada. O mejor dicho, va a demorar más en eliminarlo. ¿Hasta ahí estamos? Sí, doctora. Eso es en una primera fase del paciente quemado. Sin embargo, en una segunda fase vamos a tener una fase hipermetabólica e hiperdinámica, como por ejemplo cuando el paciente ya empieza a entrar en sepsis, es decir, tu paciente quemado llegó, ya lo hidrataron, la hidratación ha sido óptima, ya lo transfundieron, esta transfusión ha sido óptima, entonces vamos a tener después una fase hipermetabólica y una fase hiperdinámica. Esta fase hiperdinámica ya no va a venir con aumento con disminución del gasto cardíaco, sino por el contrario, va a aumentar el gasto cardíaco, ¿ya? Y al aumentar el gasto cardíaco, el clearance, ¿no? La depuración, ¿va a aumentar o va a disminuir en los diferentes órganos? Aumenta, doctora. Entonces, las drogas se van a metabolizar más rápidamente. ¿Estamos? Doctora, entonces para el punto de corte entre esas dos fases tendríamos que ver la función renal, ¿no? En otras palabras, la filtración de En esta. verdad, en verdad, va a depender de varias cosas, ¿no es cierto? De cómo esté la hidratación de tu paciente, de cómo esté cómo haya sido rescatado. Claro que sí, monitorizar esa función renal también va a ser importante. Entonces es ahí también que entra el arte de la anestesiología, cuándo hacer qué y cuándo no. Ok, doctora. Aparte también vamos a tener una alteración en la unión de las proteínas, ¿ya?
en los pacientes quemados vamos a tener la albúmina disminuida y por tanto, acordémonos que todas las drogas siempre van de la mano de una proteína para hacer su efecto de acción y usualmente esta es la albúmina. Por tanto, vamos a tener alteraciones sea en la albúmina o en la alfa-1 glicoproteína que nos va a llevar a que las drogas no actúen igual que en un paciente sano y muchas veces de que si la unión, por ejemplo, a la alfa-1 glicoproteína está aumentada, va a haber mayor unión de estas drogas por el propanolol, la lidocaína y los efectos adversos pueden aumentar. ¿Ok? ¿Qué más? Vamos a tener también alteraciones enzimáticas del hígado en estos pacientes quemados por el punto del clearance hepático, ¿ya? Y el gasto cardíaco. A mayor gasto cardíaco, van a acelerarse estas reacciones fase 1 y estas reacciones en fase 2, ¿ok? Lo que les comentaba de los relajantes neuromusculares, ¿ya? En los pacientes grandes quemados no se recomienda el uso de la succinilcolina porque produce hipercalemia al ser un relajante neuromuscular despolarizante. Entonces, sobre el paciente que ya va a tener hipercalemia, que le aumentemos drogas, que le aumenten más el potasio, pues puede ser fatal incluso, producirnos arritmias, paro, etcétera. Mm, esto ya les mencioné. Y bueno, pues una droga importante en nuestro trabajo en los pacientes quemados, no solamente porque mantiene la ventilación espontánea, porque va a ser una vía aérea permeable, porque va a ser seguro y efectivo, sino porque también va a controlar el dolor neuropático que estos pacientes quemados a la larga van a estar expuestos. Es la ketamina, ¿no? Y por tanto, hay que monitorizar bien a nuestros pacientes quemados. Tu electrocardiograma, tu presión arterial no invasiva, tu pulsimetría, la capnografía es básico, no solamente para el manejo de esta vía aérea que de por sí puede ser difícil, sino eh, para el control del CO2 y del CO2 expirado, el control de la temperatura, el control del gasto urinario, como mencionabas, en algunos casos, dependiendo de la extensión, ya no se utilizará una presión arterial no invasiva, sino se utilizará una presión arterial invasiva, donde vamos a poder medir en tiempo real cómo está esta presión arterial y pues podremos sacarles gasometría de manera mucho más fluida. La ketamina, además de manejar esta vía aérea, conservar los reflejos, va a ser útil en laringoespasmos y broncoespasmos. Y por supuesto es un potente analgésico. Y acordémonos que los pacientes quemados van a ser pacientes que sufren mucho porque van a tener mucho dolor. ¿Ok? Los opioides también es una herramienta importante que nosotros vamos a tener en nuestros pacientes quemados, sobre todo que si el paciente se va a quedar intubado, pues dale una buena analgesia. Esos pacientes van a sufrir mucho después. Y hay que usarlo como analgésicos en la fase aguda. No va a tener tantos efectos cardiovasculares y puede tener depresión respiratoria después, pero si el paciente también queda intubado o no, pues le va a servir bastante. ¿La anestesia regional se puede usar en pacientes quemados? Sí, pero dependiendo el lugar donde está quemado y el procedimiento que le van a realizar. ¿Listo? Muy bien, doctores. Eso ha sido todo por el día de hoy. Nosotros tenemos una clase pendiente, que quiero que se pongan de acuerdo. Yo voy a coordinar con Arnold, ¿ok? Así tienen preguntas, consultas, dudas. ¿Han entendido? ¿No han entendido nada? Muy bien, chicos.
Eso ha sido todo por hoy. Un abrazo, Eh, cuídate. Muchas gracias. No, doctora, no se Que olvide de pases. colocar, de parar la grabación, por favor. Ahí, Gracias. ¿cómo lo paro esta grabación? Ahí entre al Zoom y ahí sale para con un botoncito de stop para que lo. Estoy en el Zoom.